Cordial saludo, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Oscar Ignacio Jiménez Martínez. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Física General del grupo 100-413-390 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y este es mi documento de identidad que corrobora que soy la persona que va a hacer la sustentación del ejercicio de la actividad número 3 de la segunda ley de Newton. Entonces, a continuación, en el video anterior, me quedé en esta parte de la explicación, entonces vamos a retomar nuevamente. Entonces estaba explicando que por medio del método de observación se determinan los valores visuales de posición y posición inicial teniendo en cuenta las siguientes expresiones mediante la fórmula de posición final es igual a posición inicial más la velocidad por la posición por la distancia inicial por el tiempo más un medio de la aceleración en x por t por 2. Exactamente eso es igual a x. Bueno, esta x es de posición inicial más velocidad inicial más un medio de aceleración de tiempo al cuadrado. Entonces estábamos diciendo que la ecuación que nos arrojaba Excel era esta, que nos decía que la aceleración más la velocidad inicial menos la posición inicial. Entonces acá le estábamos dando los valores. La reordenábamos, posición inicial más velocidad inicial menos la aceleración. Y la hallábamos la aceleración explicando que deberíamos aplicar la aceleración igual a un medio y que este 2 que está dividiendo lo pasábamos a dividir y nos quedaba que tomábamos dos cifras significativas del 2 después de la coma para dar una cifra más cerrada acorde a la aceleración. Entonces para el ejercicio número 3 de la actividad 2 de la segunda ley de Newton, estábamos explicando que mediante el siguiente diagrama de cuerpo libre se representa todas las fuerzas que actúan sobre M1 y M1 es el carrito y acá tenemos los tres vectores, bueno, las tres fuerzas explicadas o representadas con tres vectores, la normal, la tensión y el peso, donde la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la fuerza y esto es igual a la tensión igual a m1 por la aceleración, por el vector aceleración. Y eso a su vez es la sumatoria de las fuerzas en Y que es igual a 0. Entonces en este punto todas las fuerzas que actúan sobre m1 en Y, en el eje Y, son igual a 0 porque se está desplazando sobre el eje X, sobre el eje de las X. Entonces dice que la fuerza neta menos el peso es igual a 0 y fuerza neta es igual al peso. Ahora vamos a explicar el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan en M2. M2 es la fuerza, perdón, es la masa colgante del siguiente diagrama. Este es M1 que actúa las fuerzas en desplazamiento sobre el eje X y este es M2 que actúa su desplazamiento o su tensión sobre el eje de las Y. Entonces vamos otra vez. Entonces acá en este punto del diagrama decimos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Perdón, acá no es en Y, sino sí es en Y. Es igual a 0 y que la sumatoria
de las fuerzas, perdón, acá metí mal el dedo, es X es igual a 0 y la suma de las fuerzas en Y es igual al peso menos la tensión y eso es igual a m2 por el vector de aceleración. Peso menos tensión es igual a m2 por el vector aceleración y m2 por la gravedad menos la tensión es igual a m2 por el vector aceleración. m2 por la gravedad es igual a m1 más m2 por la aceleración y la tensión en m1 por la aceleración la tenemos que m2 por la gravedad menos la tensión es igual a m2 por la aceleración sobre m2 por la gravedad igual a m1 más m2 por la aceleración y acá la tenemos despejada, que esta es la fórmula para poder hallar la aceleración de la masa 2 por la gravedad dependiendo del planeta más m1, la masa 1 que es la masa del carrito en el desplazamiento, más m2 que es la masa colgante, es igual al vector aceleración. Entonces, teniendo en cuenta que los siguientes valores para las masas M1 y M2 se tomaron libremente, se procede a llenar la siguiente tabla teniendo en cuenta el tiempo de cada simulación y se calculó el valor de M2 por la gravedad, la masa 2 por la gravedad, donde G es el valor de la gravedad del planeta que corresponde a la columna de la tabla 7, o sea, al dígito de mi código, mi cédula en este caso. También se realiza el cálculo de M1 más M2 más A1 más masa 2 por la aceleración y se verificó si la igualdad de la ecuación da cumplimiento. Acá alguna redundancia. Listo. Entonces vamos a la tabla número 7. Acá en la tabla número 7 tomamos valores aleatorios. Unos valores nos da la guía y los otros los llenamos. Entonces tomemos en este punto Júpiter, que es mi valor asignado, mi variable asignada. Entonces vamos a hacer la respectiva simulación y para hallar la aceleración de Júpiter hacemos la siguiente operación. La masa 2, o sea, la masa colgante por la gravedad de Júpiter, que la gravedad de Júpiter es 25,95 más M1 más M2 es igual a la aceleración. Entonces primero hallamos los tiempos, luego las aceleraciones con esta fórmula. Después miramos si M2 por la gravedad es igual a la aceleración y M1 más M2 por la aceleración, qué datos nos arroja. Entonces vamos directamente al simulador de Amrita y hacemos la simulación. Pero primero miremos los datos. Entonces decimos que Júpiter para este caso es 100, 300 y una distancia de 3. Reseteamos. Júpiter 100, 300 y una distancia de 3. Entonces vamos a ver qué tiempos nos arrojan y nos da 555 milisegundos. Vamos directamente a la tabla y efectivamente tenemos un tiempo de 555 milisegundos. A continuación vamos a hacer una comprobación. Vamos acá, sacamos mi calculadora
digital virtual y hallemos directamente la aceleración en ese punto. Entonces vamos allá a la aceleración y decimos que la masa 2 en Júpiter es de 300, entonces 0.300, o sea, kilogramos por la gravedad, que es 5,95 sobre M1 más M2. M1 en Júpiter es 100, 0,100 más 0,300 y nos debe arrojar 78,15. Este 78,15 lo tenemos acá y ahora vamos a comprobar M2 por la gravedad. Entonces M2 de Júpiter es 0,300 por 25,95 tenemos que nos da lo siguiente: 7,785. Acá lo tenemos. Y el último, M1 más M2. M1 es 0,100 más 0,300 de Júpiter por la aceleración, meter mal el dedo acá, 78,15 y nos da 23,545. Entonces vemos que los datos de la tabla están comprobados directamente con la calculadora. Entonces toca tener en cuenta para hacer los cálculos los datos teóricos de la gravedad y así poder llenar la siguiente tabla. Entonces los recursos utilizados para la elaboración de esta práctica, pues se utilizó el computador, con Excel Office para el análisis gráfico, con la hoja de cálculo, el simulador de Amrita con su respectivo enlace y seguridad industrial. Para esta etapa no requerimos, porque el proceso experimental fue netamente virtual y la metodología requerida para este laboratorio remoto consiste en un proceso experimental teórico práctico que involucra de forma directa al estudiante de física general abordar temas relacionados de la segunda ley de Newton, en la cual se familiarice con técnicas de observación y análisis de procesos experimentales que interactúen de forma directa con la comprobación analítica de sucesos físicos. Entonces, de sucesos físicos de estudio, que en este caso se remite al procedimiento de movimiento uniformemente acelerado, donde se pudo realizar una toma de datos y una comparación de simulación virtual respecto a los datos teóricos. Entonces, compañeros, por último, bajo rápidamente. Acá en la parte de la unidad 2 podemos decir que a partir de los resultados obtenidos de la actividad 3 presenta las respectivas conclusiones con base a las siguientes preguntas. Para la misma posición, ¿en qué planeta se realiza el movimiento en menor tiempo y por qué? Entonces, vamos directamente acá a la tabla y podemos darnos cuenta